Bueno, nada más retomando un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto precisamente los estados equivalentes y los estados distinguibles y definimos un algoritmo que es el de llenado de tabla que nos permite ver cuáles son estados distinguibles y cuáles son indistinguibles, que son los que tienen X, los que tachan, los que encuentran en la tabla, ¿no? Vimos que este algoritmo funciona y además vimos un algoritmo de equivalencia que básicamente lo que hace es checar si los estados iniciales, digamos, une dos autómatas y checa si los estados originales iniciales de cada autómata son equivalentes entre sí. Si son equivalentes entre sí, pues lo que está diciendo es que al final el autómata resultante, más bien los dos autómatas, perdón, son equivalentes, puesto que desde el estado inicial hasta el final, pues procesan las mismas cadenas, que es la definición de equivalencia, por lo tanto procesan el mismo lenguaje y por lo tanto pues tenemos que son equivalentes, ¿no? Que son, procesan el mismo lenguaje, aceptan los mismos lenguajes, el mismo lenguaje, ¿no? Y aquí habíamos visto un ejemplo donde precisamente teníamos estos dos autómatas equivalentes y veíamos que teníamos que ver el estado inicial que es C y el estado A que es A, ver si son equivalentes cuando precisamente hacemos la unión de los autómatas. Entonces aquí tenemos estados A, B, C, D de E, de los dos autómatas, los ponemos juntos y los checamos como equivalentes. Entonces, en este caso vemos que A y C son indistinguibles, son de hecho equivalentes, por lo tanto, son distinguibles más bien, ¿no? Por lo tanto, equivalentes, y por lo tanto, ambos autómatas procesan el mismo lenguaje. Entonces ya tenemos eso. Y precisamente nos quedamos en esta parte de hacer los estados, digamos, generar los estados mínimos para un autómata. Entonces, para generar los estados mínimos para un autómata, lo que vamos a hacer es usar esta idea de clases de equivalencia, ¿no? Que seguramente ustedes ya conocen de su clase de álgebra lineal, donde precisamente se ven los estados de equivalencia, ¿no? Bueno, las clases de equivalencia que generan una partición del conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta parte. Déjenme verlo acá. Y nada más para recordar, recuerden, una clase de equivalencia es un conjunto de elementos que están determinados por un representante de clase. Y después eso lo que vamos a hacer es que la unión de todas las clases de equivalencia es el total, el conjunto total, ¿no? Es que genera una partición del estado. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer, entonces vamos a usar este tipo de clases de equivalencias para poder definir el autómata mínimo. De hecho, la idea es eso. Lo que vamos a hacer es que sabemos que la clase, digamos, la equivalencia, la relación de equivalencia entre dos estados es una relación de equivalencia, por lo tanto define una partición del conjunto de estados, por lo tanto genera clases de equivalencia. Entonces vamos a hacer estas clases de equivalencia de esta forma. Este va a ser nuestro algoritmo de minimización. Vamos a tomar un autómata determinista que queremos minimizar, que en este caso va a ser a cualquiera. Vamos a aplicar primero el algoritmo de llenado de la tabla para encontrar los estados distinguibles e indistinguibles. Y con esta tabla, precisamente vamos a seleccionar, vamos a seleccionar primero los estados que son equivalentes. O sea, por ejemplo, Q0 es equivalente a Q2, a Q5, etcétera, etcétera. ¿No? Veamos cómo lo hacemos. Y después, ya que tenemos los estados equivalentes, precisamente generamos la partición de los estados originales. Generamos, digamos, el conjunto, es el módulo, ¿no? El conjunto módulo bajo la relación de equivalencia de estados. Entonces, generamos la partición de esto, o sea, generamos los estados, como que particionamos los estados, precisamente tomando en cuenta Q y los estados equivalentes. Entonces, generamos la partición, y después, ya que tenemos la partición, precisamente la partición va a estar generada por clases de equivalencias, que son estos que llamamos aquí como entre corchetes. Por ejemplo, aquí tenemos Q0, va a ser los estados, va a ser el conjunto de los estados que son equivalentes a Q0, es lo que estamos diciendo con esta notación, ¿no? Y precisamente mi nuevo estado Q0 va a ser pues la partición, la clase de equivalencia de Q0, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y F, pues va a ser la clase o las clases de equivalencia de los estados finales. Y entonces, para precisamente hacer las transiciones, para generar las transiciones, pues lo que vamos a checar son precisamente todas las clases de equivalencia. Vamos a ir checando clase de equivalencia por clase de equivalencia. Los vamos a tener Q y vamos a checar, esto es precisamente en la partición, y vamos a checar también los símbolos que podemos tener, ¿no? Entonces, si tenemos precisamente dos clases de equivalencia que son distintas, y además tenemos una transición que va de algún elemento, este Q es un elemento de la clase de equivalencia de Q, básicamente, o sea, es cualquier Q de esta clase de equivalencia. Entonces, y bueno, esa transición llega hacia un elemento, hacia un estado que está en la clase de equivalencia de P.
Entonces voy a generar la transición, aquí mi función se llama gamma, pero es la misma. Mi función de transición va a ser la función de transición desde la clase de equivalencia de Q hacia P, viendo el símbolo A. O sea, si hay un solo elemento en la clase de equivalencia de Q que me lleve a un elemento de la clase de P con el símbolo A, entonces pongo esa transición. Entonces ahora sí vamos a hacerlo más, digamos, vamos a hacer un ejemplito para que se entienda lo que queremos hacer. Entonces aquí tengo, vamos a hacer este que tengo por acá, igual, es el que teníamos la clase pasada, vamos a hacer entonces un poco, un autómata un poquito largo, digamos, pues este es el estado inicial es A, después tenemos B, pues tenemos este estado B, y podemos transitar hacia él con 0, después podemos transitar hacia C, C va a ser mi estado final, aquí está, y transitamos hacia acá con 1, aquí podemos regresar con 0, aquí podemos aquí hacer un lazo con 1, después tenemos D por acá, solo tengo un estado final y un inicial, entonces vamos a ver ahorita qué pasa. Y esta es la transición de D hacia C con 0. Después por acá tengo otros estados, por ejemplo aquí tengo E. Pues E puede transitar hacia F con 1. Entonces transitar hacia acá con 1. A también puede transitar hacia F con 1. Y bueno, después tenemos G. F puede transitar hacia G con 1. Y B también puede transitar hacia G con 0. ¿Y qué más? Bueno, aquí tenemos la base de FGH que puede transitar hacia G con 0. Y tenemos aquí unos lacitos, tenemos el lazo 0. Tenemos una transición hacia aquí, hacia acá, hacia el E con 1. Tenemos otra transición de E hacia H, perdón, de H hacia E, con, no, perdón, al revés, de E hacia H, con el 0 que es el que me faltaba, ¿no? Y tengo otras transiciones que me faltan, voy a poner otro color para que se distingan, porque van a cruzarse. Tengo una que va de F hacia C, con 0. Una que va de G, perdón, de D hacia, de D hacia G, con 1. Esa es la que falta. Y la última que va a ser de H hacia C con 1. Entonces, este es mi automata. Está un poquito feo, es un poco grande. Pero bueno, lo primero que nos dice el algoritmo es obtén los estados equivalentes. Aplica el algoritmo del llenado de tabla y obtén los estados equivalentes. Vamos a obtenerlos. Aquí, de hecho, ya sabemos cuáles son los estados equivalentes. Ya lo habíamos aplicado. De hecho, la clase pasada hicimos eso. Aplicamos a este mismo autómata. ¿Dónde está? Es este, ¿no? Es este de acá. Aplicamos el algoritmo del llenado de tabla y sabemos pues precisamente que aquí los estados equivalentes son AE, BH y DF. Entonces vamos a evitarnos todo esto y ya sabemos que AE, BH y DF son equivalentes. Entonces vamos a ponerlo por acá. AE, BH y DF. Entonces los equivalentes son precisamente AB. Vamos a poner AB, que es 1. O sea, AE, perdón, no, AE, perdón. AE. Luego tengo BH, sí. Y DF, ¿no? BH y DF. Entonces lo que vamos a hacer son clases de equivalencia. Porque bueno, me dice después ya con estos estados equivalentes, haz las clases de equivalencia. Entonces vamos a definir las clases de equivalencia. Vamos a, por ejemplo, aquí a poner, voy a quitar esto. Voy a ponerlo negro. Entonces vamos a poner aquí, esta va a ser la clase de equivalencia de A. Entonces vamos a ponerle aquí, así, A, que contiene A y AE. Entonces nada más estamos eligiendo un representante, ¿no? El representante aquí es A, pero puede ser cualquiera. Podemos incluso cambiarle el nombre a un nuevo estado, ¿no? Pero vamos a poner que es la clase de equivalencia de A. Después tengo la clase de equivalencia de B. Pero, bueno, y la de C, la de D, ¿no? Que son los mismos, pero igual los representantes los elijo aleatoriamente, pero puedo ponerles cualquier nombre. O sea, puedo ponerles F, puedo ponerles Q0, Q1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son mis clases. Estas no son todas las clases de equivalencia, porque recuerden, estamos generando una partición de los estados. Y esto, bueno, sí, todas las clases son, no se intersecan entre sí, pero la unión de todos no es el estado total. O sea, aquí me faltan, por ejemplo, me falta G
que no está. Entonces tengo que, me falta G, me falta y me falta C, ¿no? Son los que me faltan. Entonces, A, B sí está, F sí está, DH sí está. Entonces, tengo que generar, por ejemplo, aquí vamos a generar la clase de equivalencia de G, que como no es equivalente a ningún otro estado, vamos a poner solamente a G aquí. Entonces, es el único elemento que pertenece a su clase de equivalencia, ¿no? Entonces, ponemos aquí a G, ¿no? Y después tenemos la clase de equivalencia de C, que otra vez, como es el único elemento que pertenece a su clase de equivalencia, pues entonces aquí ponemos G. Y entonces ahora sí vamos a crear, o sea, ya precisamente obtuvimos los estados equivalentes que son estos, y con esos estados equivalentes pudimos generar la partición. O sea, al final esto de acá es lo que llamamos Q módulo equivalencia, ¿no? Esto de acá, estas clases de equivalencia, que es la partición básicamente. Entonces ya hicimos la partición de los estados. Entonces vemos que de hecho el autómata mínimo va a tener a lo mucho 1, 2, 3, 4, 5 estados, no va a tener 5 estados, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos dice, bueno, ahora estos van a ser tus nuevos estados. Tu estado inicial va a ser la clase de equivalencia del inicial. Entonces, la clase de equivalencia de A, pues A y A. Entonces, ponemos aquí la clase de equivalencia de A. Y este va a ser mi nuevo estado inicial. Entonces, lo pongo como estado inicial. Pongo acá. Entonces, lo pongo como estado inicial. Le pongo aquí su flechita inicial. Y después me dice, ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos la clase la clase inicial. Y bueno, la final, como nos dice los finales, pues va a ser la clase de equivalencia de final, que en este caso es. Entonces, aquí nada más marcamos, esta va a ser final, ¿no? Igual ahorita vemos cómo lleguemos a él, pero va a ser final. Y después, bueno, nos dice cómo vamos a transitar. Pues observa los elementos. O sea, vamos a ver qué pasa con cero, ¿no? Cómo transitamos hacia cero. Entonces, con el símbolo cero, vamos a aplicar precisamente qué pasa con el cero. Por ejemplo, aquí tenemos cero. O sea, los elementos de la clase de equivalencia tenemos A con 0 y tenemos E con 0. Entonces, con 0 podemos ir hacia B y hacia H. Entonces, con 0 y B y H pues son tanto, es esta clase de equivalencia. Entonces, con 0 podemos ir hacia B. Y con 1, déjame ver qué pasó con 1. Entonces, con 1 podemos, de hecho, con 1 vamos hacia F, ¿no? Que son estos de acá. Y con 1 y con 1 con E va hacia F. Por eso aquí es importante que sean equivalentes, porque si no fueran equivalentes nos podrían llevar a estados distintos, ¿no? Pero como son equivalentes, nos llevan, bueno, con uno nos lleva la clase de equivalencia de D, que es el que contiene F, ¿no? Entonces ponemos aquí la clase de equivalencia de D y ya tenemos esta transición. Después lo mismo hacemos con B, ¿no? Con B, la clase de equivalencia de B, con B y H, ¿no? Entonces tenemos B, con 0 pasamos a G y con H pasamos a G, ¿no? Entonces aquí ponemos G, que básicamente es un elemento, es con 0. Pasamos a la clase de equivalencia de G, que es básicamente solamente G. Entonces nos quedamos acá, la clase de equivalencia de G. Esta es G. Entonces ponemos aquí G, este es mi nuevo estado. Y con 1, con B, entonces con B pasamos a C. Y con H pasamos a C, ¿no? Entonces, con 1, de hecho llegamos ya a un estado final. Porque recuerden, el estado final es la clase de equivalencia de los finales de... Aquí le ponemos con doble círculo. Entonces esta es la clase de equivalencia y es un de C y es un estado final. Y después con D, pues con D tengo con D, tengo con 0, entonces déjenme ver dónde está D. D contiene D y F, entonces F con 0 va hacia C y D con 0 va hacia C. Entonces también tenemos aquí la transición hacia K con 0. Y con 1 tenemos F con 1 va hacia G y pues D con 1 va hacia G, ¿no? Entonces la otra es con 1. Bueno, aquí tenemos, voy a ponerlo en azulito. Tenemos un cruce que va hacia acá con 1, ¿no? Entonces de acá. Y de hecho ya acabamos, ¿no? Porque ya, bueno, G, falta G, ¿cierto? Entonces G, no, todavía no acabamos. G, pues se queda igual con 0 es hacia sí mismo, ¿no? Que es la transición. Y con 1 es hacia E, que es, en este caso es la clase de equivalencia de que es A. Entonces con 1 regresa hacia acá. Y entonces, este de acá es mi autómata mínimo. O sea, de hecho es el más pequeño, que como decíamos, tiene... En este caso usa los 5 estados, pero puede tener a lo más 5 estados. No puede haber estados que no alcancen, pero en este caso sí usa todos los estados, entonces tiene 5 estados. Entonces pasamos precisamente de 8 estados a 5 estados y este autómata es más sencillo. Entonces llegamos a un autómata más simple, precisamente usando este algoritmo que acabamos de definir, y este es el autómata que es el más pequeño posible. De hecho, estos dos son equivalentes, ¿no? Y se puede, de hecho, es trivial demostrar que son equivalentes,
Porque la construcción misma de cómo hice yo los estados hace que sean equivalentes, porque precisamente los estados estos o sea, los estados nuevos del autómata mínimo toman los estados equivalentes. Entonces, todos los estados equivalentes producen las mismas cadenas. Por lo tanto, pues son, o sea, en el algoritmo del table filling los va a encontrar como equivalentes. Entonces, son equivalentes también acá. Y al final, pues entonces, vamos a ver que este inicial y este inicial, que precisamente un conjunto de una clase de equivalencia que contiene estados equivalentes, pues van a ser también equivalentes, o van a ser procesar las mismas cadenas. Por lo tanto, estos autómatas trivialmente son, bueno, no trivialmente, pero se puede demostrar fácilmente que son equivalentes, ¿no? Que son, pues, los mismos. Entonces, para toda esta construcción que hicimos, va a ser que este autómata procese el mismo lenguaje, pero en menos procesos, ¿no? En menos pasos, en menos estados. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Se entiende este algoritmo? Creo que es sencillo hasta cierto punto, o sea, sí es de los más complicados que hemos visto, pero hay que entender sobre todo bien la parte de las clases de equivalencia, ¿no? Que es como el paso complicado, y ya lo demás es nada más como hacer, de hecho es un poquito parecido al determinismo, porque tenemos conjuntos, y hacemos transiciones hacia estados, hacia otros conjuntos que tienen las transiciones de los estados que contienen los conjuntos, ¿no? Entonces, que eso es lo que estamos haciendo, y básicamente, pues, es ir checando los símbolos y ver hacia dónde transita, ¿no? Puede haber transiciones que estén nulas, por ejemplo, si E no tuviera, ni A ni E tuvieran transición 1, entonces no transita con 1, entonces puede tener ahí varios casos, pero tenemos que checar los símbolos, ¿no? Entonces, dudas, preguntas hasta acá, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, ya tenemos este algoritmo, entonces, como lo repito, es hacer precisamente ver los estados equivalentes, con ellos generar la partición. Los estados inicial y final van a ser la clase de equivalencia de los inicial y final original, y después las transiciones se van a hacer, dado una clase de equivalencia distinta de otra, vamos a tomar los elementos de esa clase, la primera clase de equivalencia, y vamos a ver si qué estados nos llevan, y precisamente esa transición va a ser, vamos a tomar la transición a la clase de equivalencia cuyo uno de sus elementos es el resultado de la transición original, ¿no? Y hacemos ya esto de acá. Aquí está otra vez es lo que ya repetimos, aquí están las clases de equivalencia, A, B, C, D, donde A es AE, etc. Son los estados equivalentes. Siempre que sobren, digamos, por ejemplo, G no es equivalente a nada y C tampoco es equivalente a nada, entonces los ponemos independientemente. De hecho, puede darse el caso, ¿no? Que a lo mejor ya es el autómata mínimo, entonces si aplico este algoritmo autómata mínimo, lo que va a pasar es que no va a haber equivalencias de estados, o sea, todos los estados van a ser distinguibles. Entonces, en este caso, pues las clases de equivalencia van a ser conjuntos que contengan un solo estado. Puede pasar, pero precisamente es con que ya estamos complicando este algoritmo a un autómata que ya es mínimo. Entonces, puede pasar eso. Entonces, pasa esto, y bueno, aquí está el mismo resultado que hicimos, no sé, aunque fue un poco distinta, aquí está con las clases de equivalencia. Y bueno, finalmente tenemos todos los resultados de acá, ¿no? O sea, aquí tenemos precisamente cómo construimos los estados. En A, por ejemplo, pues sabemos que va a B, entonces DH, entonces precisamente con 0. Entonces va a la clase de equivalencia de BH, que son la misma. Entonces precisamente tenemos gamma de clase de equivalencia de A con 0 hacia la clase de equivalencia de B, ¿no? Entonces aquí está también la distinción, y este es el autómata resultante, ya digamos más bonito visto, ¿no? Porque el que dibujé está un poquito. Entonces ya tenemos esto. Y aquí precisamente vamos a demostrar un tema que va a ser importante, vamos a demostrar que este procedimiento que acabamos de hacer, o sea, si tenemos un autómata determinista y construimos este M, que es el autómata por el algoritmo de minimización, entonces este autómata construido así, precisamente tiene el menor número de estados posibles que cualquier otro autómata finito determinista, y es equivalente a la equivalencia. Creo que ya la vimos, es un poquito trivial, no sé si ya la mostramos, pero creo que no. O sea, aquí lo que nos interesa es ver que no hay un autómata que tenga menos estados, pues sí, menos estados, ¿no? Entonces vamos a ver por qué. Vamos a suponer que n es mi autómata determinista, perdón. O sea que n es un autómata determinista tal que son equivalentes al lenguaje de A, el autómata original es equivalente al lenguaje de n, y vamos a suponer que este autómata determinista tiene un número de estados menor que el autómata que yo construí por el método de minimización. Es decir, que vamos a hacer reducción al absurdo, ¿no? Vamos a suponer que existe un autómata que es todavía más pequeño que el que yo hice con el método de minimización. Entonces, si eso pasa, vamos a llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, vamos a suponer esto. Entonces, vamos a tomar un estado, que es una clase de equivalencia del autómata que construimos con el algoritmo, y vamos a dividir entonces una cadena que procesa este estado de esta forma, W igual a los símbolos que tiene esa cadena, tal que precisamente esta cadena
con este estado, desde el estado inicial de M, aquí QM es el estado inicial de M, con esta cadena me lleve al estado P. O sea, una cadena que desde el inicio me lleva al estado P, ¿no? Que es el que elegí. Y después vamos a tomar precisamente un estado, y vamos a tomar la misma cadena y ver qué pasa con el autómata que yo supuse que era todavía más pequeño que este que yo minimicé. O sea, aquí hacemos el estado inicial de N, la cadena W y la cadena Q. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar, o sea, vamos a pensarlo así, vamos a intentar dibujarlo. Entonces, tenemos este es mi M, que es el que se construyó con el algoritmo, y un N, vamos a poner nada más algor, que se supone que construí con, o sea, que es mínimo, ¿no? Que es menor a, que es menor a M, ¿no? O sea, que estoy suponiendo que existe, ¿no? Lo que voy a mostrar es que no existe, ¿no? Entonces, aquí tengo el estado inicial, QM, y aquí tengo mi estado inicial QM. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es precisamente suponiendo que tengo la cadena, pues, A1, hasta AN, y que esto me lleva al estado P. Y que aquí tengo A1, la misma cadena, que es W, y esto es W, hasta AN, y esto me lleva al estado Q. De hecho, lo que voy a demostrar es que pues con esta cadena, estos estados son equivalentes, ¿no? Porque pues precisamente, o sea, la idea, si esta es menor, entonces esta cadena tiene que proceder, esta cadena de acá tiene que tener menos estados, vamos a ponerla así, que los estados de, vamos a ponerle aquí QN, que los estados de QM, ¿no? O sea, esta de acá tiene que ser más grande, porque precisamente estoy asumiendo que esta es más pequeña, ¿no? Entonces lo asume, es lo que estamos asumiendo. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces vamos a llegar a precisamente vamos a llegar a ver que no, que llegamos a una contradicción que de hecho pues tienen que ser equivalentes a ambos estados, ¿no? Entonces, precisamente esto lo podemos hacer porque son equivalentes los autómatas, porque pues en las mismas cadenas. Y bueno, precisamente lo que estamos asumiendo es precisamente que los estados iniciales son indistinguibles, porque otra vez, si fueran distinguibles, por esta idea, pues serían equivalentes, ¿no? Por esto, este principio de que si los estados iniciales de una cadena, pues serían los mismos, serían el mismo autómata, básicamente, ¿no? Serían sería el mismo autómata, ¿no? Entonces, suponemos que son indistinguibles por la suposición inicial que hicimos, que n tiene menor número de estados, ¿no? Entonces, precisamente, pues lo que vamos a hacer, como precisamente el sucesor bajo el símbolo A1, son indistinguibles. O sea, pues, QM y QN son indistinguibles, ¿no? Es lo que estamos diciendo. O sea, aquí estamos diciendo QN y QM son indistinguibles, o sea, este es diferente de este. Pero también el estado acá, que sería Q, vamos a poner aquí QM1 y aquí QM2, QN2, también son indistinguibles, ¿no? Porque precisamente estos de acá son distintos. Si no, pues esta sería, o sea, precisamente por la inducción sobre los estados distinguibles, pues estos tienen que ser, para que estos sean distinguibles, el sucesor, o sea, el que viene después, tiene que ser distinguible, porque si estos fueran distinguibles, o sea, si estos fueran equivalentes, o sea, si Q1 y Q2 fueran Q1M, bueno, ese es también Q1, ¿no? Y Q1N fueran equivalentes, entonces por la construcción del algoritmo de equivalencia, los encontraría también a QA y a QM y a QN, ¿no? O sea, a los iniciales de ambos autómatas. Porque recuerden, precisamente aquí tenemos que la transición de QM con A1 es igual a este Q1M, y la transición del inicial de QN, de N, que es QN, con A1, me lleva hacia Q1N, ¿no? Pero como estos, precisamente, si estos fueran equivalentes, pues necesariamente estos de acá por la construcción de la equivalencia, el algoritmo que hicimos, y ya vimos que precisamente ese algoritmo encuentra todos estos equivalentes, entonces el algoritmo encontraría estos como equivalentes, y por lo tanto, pues estos serían equivalentes. Pero estamos suponiendo lo contrario, que no son. Entonces, lo que estamos diciendo es que todos estos estados, hasta Q, precisamente P y Q, son distinguibles, ¿no? O sea, todos los estados que van desde el inicial de los dos autómatas hasta P y Q de los dos autómatas son indistinguibles, es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, ya con esto, o sea, precisamente son indistinguibles porque de otra forma, pues, llegaríamos a la contradicción, ¿no? Entonces, pues, al final, precisamente inductivamente, llegamos a ver que P y Q son indistinguibles porque precisamente, bueno, aquí lo que estamos, precisamente P y Q son indistinguibles por esta idea de inducción, porque si no fuera así, pues serían, digamos, los mismos elementos, ¿no? Pero precisamente esto, pues, o sea, llegamos a una contradicción, ¿no? Porque habíamos asumido precisamente que eran, pues, equivalentes de cierta forma, o sea, que procesan la misma cadena. Pero si procesan la misma cadena,
entonces son equivalentes. Entonces lo que estamos diciendo es que no llegamos, o sea, que no procesan la misma cadena, o sea, que no es posible que dos estados indistinguibles procesen la misma cadena, o sea, que precisamente tienen que ser, pues tienen, o sea, tenemos que ser equivalentes, porque procesan la misma cadena, o sea, la idea que ambos procesan la misma cadena para todas las cadenas, entonces, pues, tienen que ser, pues, equivalentes, ¿no? Digamos que una contradicción, y precisamente lo que estamos mostrando es que esta contradicción viene de suponer que existe un autómata más pequeño que QM. Entonces, esta es una contradicción, y por lo tanto, pues este autómata tiene que ser el mismo autómata que QM, o sea, tiene que tener el mismo número de estados de QM, y en particular la misma configuración para que pues el mismo lenguaje, pues tiene que tener el mismo número de estados. Entonces, con esto precisamente demostramos que precisamente, pues, si asumimos que hay un autómata más pequeño, pues no es posible porque el autómata que construimos tiene que ser el más pequeño, porque lo construimos precisamente usando esta idea de equivalencia. Entonces, cuando usamos esta idea de equivalencia, los autómatas que están ahí, todos sus estados son equivalentes, entonces tiene que ser que sea el más pequeño, no tiene que ser que, o sea, no puede haber uno más pequeño que ese. Entonces, este algoritmo que acabamos de ver va a generar el autómata más pequeño posible, o sea, no va a haber un autómata más pequeño, y además, como decíamos, vamos a ver un poco trivialmente que el lenguaje generado por este autómata es, de hecho, eso también lo pueden hacer muy fácil, nada más hay que ver que la construcción se hace por equivalencia, entonces, por tanto, los equivalentes procesan la misma cadena, entonces, el lenguaje este lenguaje de autómata M mínimo, y el lenguaje del A original, pues son el mismo, ¿no? Entonces, concluimos que son este teorema, ¿no? Que es el autómata más pequeño, y que además, pues, es equivalente al autómata original. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, una pregunta. Digamos, con esto ya tenemos gran parte del curso, de la primera parte del curso de los autómatas, ¿no? Porque ya tenemos precisamente, ya conocemos los autómatas, cuáles son los lenguajes regulares, los autómatas que son el de autómata determinista, no determinista, epsilon. Ya vimos varios algoritmos también para determinar precisamente a partir de un lenguaje regular un autómata, a partir de un autómata un lenguaje, una expresión regular. Y vimos, pues precisamente a partir de esos resultados, que lenguajes regulares y autómatas finitos son equivalentes, son la misma cosa, ¿no? Y ahora lo que vimos en esta última parte es ver cómo dos autómatas son equivalentes, con la idea de equivalencia de estados, y ver cómo podemos minimizar un autómata, ¿no? Entonces, de hecho, en la última tarea en el último ejercicio de su tarea, se les pide que hagan como todo esto, se les da, creo que una expresión regular, o no sé, o un autómata epsilon, y se les pide que lo reduzcan a determinista, después que lo hagan mínimo, después que no sé qué, que hagan la expresión regular o algo así, ¿no? Entonces, sí, penúltimo, ¿no? Entonces es un ejercicio bien interesante, bien bonito, porque es generalmente lo que se hace en este tipo de casos, ¿no? O sea, nosotros, como decía al principio, siempre es más fácil tener un autómata no determinista con transiciones epsilon, porque es más fácil, como estoy estudiando el problema, le pongo transiciones epsilon en cualquier caso, le puedo poner ahí no determinismos, pero después cuando yo lo quiero trabajar, ya lo quiero procesar, por ejemplo, modelo algo con mi autómata no determinista con transiciones epsilon, un problema del mundo, lo modelo así en ese autómata, y ya después para pasarlo a una máquina, pues lo que hago es reducirlo a un autómata determinista y llevarlo precisamente para que sea óptimo el procesamiento, llevarlo al autómata más pequeño, para que se procese en el mínimo número de pasos. Y de hecho ahí ven como la analogía precisamente entre esta idea que estamos generando aquí de los autómatas y pues la idea que ustedes hacen cuando pues, programan algo para resolver un problema, ¿no? No solamente modelan el problema, sino que además pues buscan el algoritmo que sea el más pequeño, ¿no? El mínimo, el más óptimo. Aunque obviamente estos autómatas finitos no van a resolver todos los problemas, vamos a ver otro tipo de autómatas más complejos, ¿no? Los de pushdown y el autómata general, que es la máquina de Turing. Entonces, pues por aquí, digamos, creo que ya tenemos como la conclusión. Entonces, hasta ahorita, pues ya, de hecho, concluimos básicamente con la parte de lenguajes regulares, y nada más nos falta ver el lema de hecho, el lema de Boboy tiene que ver con lo contrario, lo que no son lenguajes regulares, que va a dar pie precisamente a lenguajes no regulares. En particular, vamos a empezar, o vamos a seguir, porque ya empezamos con lenguajes regulares, vamos a seguir con lenguajes libres de contexto. Y entonces hasta aquí, pues hacemos un pequeño recapitulación de lo que hemos visto, de los autómatas finitos y lenguajes regulares, que es este primer módulo, y ya hemos visto que dado un lenguaje regular, siempre existe un autómata finito. En particular, hicimos el algoritmo de construcción de Thomson, que nos permite construir un autómata finito no determinista con transiciones epsilon, que acepta ese lenguaje, ¿no? También vimos que a partir de una expresión regular podemos construir un autómata finito determinista.
Bien vimos pues que a partir de un autómata no determinista podemos, ya sea con transición excepcional o si no, tenemos un determinista y ya vimos que podemos incluso minimizarlo, ¿no? Entonces tenemos este teorema que es como un resultado general de todo lo que hemos visto a lo largo de esta sección. Y bueno, si tenemos, el teorema nos dice que dado un lenguaje L, que recuerden un lenguaje es un subconjunto de cadenas, las siguientes proposiciones son equivalentes, ¿no? L es lenguaje regular, es equivalente a que L es aceptado por un autómata finito, o sea, cualquiera que sea determinista o no determinista, que es equivalente a que L es aceptado por un autómata finito o determinista. Es decir, digamos, esta parte de la equivalencia nos está diciendo que todo lenguaje regular puede tener un autómata finito determinista que lo acepte, y todo el autómata finito determinista tiene un lenguaje regular, ¿no? Y bueno, todo autómata tiene un lenguaje regular, finito. Y además, ya la última equivalencia es que L es aceptado, que tiene que sonar, L es aceptado por un autómata finito determinista de tamaño mínimo, que es lo último que vimos. Entonces, de hecho, pues la idea aquí es como, o sea, lo ideal, digamos, ya en la práctica, es como utilizar estas dos partes, ¿no? La parte, digamos, el resultado de L es lenguaje regular y L es aceptado por un autómata finito determinista de tamaño mínimo. O sea, porque idealmente, como decía, lo que queremos hacer es encontrar el autómata finito que sea determinista, es decir, que no tenga indeterminismos, porque otra vez a eso la computadora le va a costar, y que sea de tamaño óptimo para que sea precisamente lo más eficiente posible este método de explotación. Entonces, todo esto es equivalente, es decir, todos estos se implican entre sí, y lo que concluimos es que todo lenguaje regular tiene un autómata finito, y que además puede encontrar el autómata finito determinista que tenga tamaño más pequeño, y viceversa, dado un autómata finito determinista de tamaño pequeño, puede encontrar su lenguaje regular. Y bueno, con esa parte concluimos esto de lenguajes regulares y autómatas finitos, pero nos falta ver el lema del bombeo. Pero no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. O sea, este teorema recapitula, de hecho, todo lo que vimos, ¿no? Porque empezamos con lenguajes regulares, empezamos con autómatas finitos, después vimos que podíamos convertir todos los autómatas finitos a deterministas, y acabamos de ver, pues, precisamente que todo autómata determinista finito puede minimizarse. Entonces, dudas, preguntas, ¿todo bien? ¿No? Todo bien. Ok. Entonces, ya llegamos a esto. Entonces, como decía, en general, este tipo de, o sea, esto es importante porque los autómatas, no solamente finitos, o sea, los finitos son como los más simples, pero en general los autómatas, los pushdown, bueno, los de pila y los dependientes y independientes y los máquinas de Turing, pues de hecho las máquinas de Turing son lo más general, pues nos dan soluciones a problemas. De hecho, vamos a llegar, creo que al final, a ver que precisamente los lenguajes definen problemas del mundo, ¿no? De hecho, eso en inteligencia artificial se ve muy claramente. Entonces, tenemos un problema, lo modelamos y tratamos de encontrar los elementos que hagan de la solución de ese problema lo más pequeño posible, ¿no? Lo ideal es que sea determinista, idealmente. No siempre se puede, no todos los problemas van a poder hacerse eso, pero sabemos por lo menos que si tenemos este tipo de problemas que sean regulares, podemos hacer digamos, algoritmos eficientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ya con esto, vamos ahora sí a acabar. Igual nada más enunciamos y después la siguiente clase demostramos este teorema. Bueno, es un teorema, ¿no? Porque le llaman el lema del bombeo. En inglés es ahí se me fue el nombre en inglés, el pumping lemma, ¿no? El pumping. El lema del bombeo se traduce al español. Y precisamente empezamos con un ejemplo, ¿no? Porque ya vimos los lenguajes regulares. Entonces, los lenguajes regulares, si recuerdan las primeras clases, pues vimos que son, de hecho, el conjunto más pequeño del que está contenido en todos los otros lenguajes, ¿no? Es el tipo de lenguaje más acotado, más restringido. Entonces, pues va a haber muchos lenguajes que no son lenguajes regulares. En particular, vamos a ver que este lenguaje que tenemos acá no es regular. O sea, tenemos el lenguaje que contiene a todos los ceros, bueno, tiene cadenas de ceros seguidas del mismo número de unos. Tiene n ceros y n unos. Pero, entonces, por ejemplo, 0, 0, 1, 1 es parte de este lenguaje. Y en general, pues precisamente aquí lo que tenemos es que tenemos tantos ceros como unos en toda cadena, ¿no? Pero este no es un lenguaje regular. Es decir, no podemos encontrar un autómata finito como los que hemos definido que acepte este lenguaje. De hecho, no podemos encontrar una expresión regular, ¿no? Porque recuerden, aquí estamos usando una exponencial, pero esta no es una expresión regular, esta es pues es una operación sobre las cadenas. Si fuera una expresión regular, tendría que ser más o tendría que ser estrella. Pero precisamente si usamos más o estrella, pues no podemos acotar
el número que tenga. O sea, puedo tener 10 ceros y un 1, ¿no? Por ejemplo, con una estrella o con más. Entonces, aquí este es el principal problema. Precisamente para poder hacer un autómata que acepte esta cadena, tendríamos que tener como una especie de memoria, ¿no? Los autómatas finitos precisamente no tienen memoria. Digamos, la única memoria que podrían tener es la percepción del estado actual, o sea, qué está pasando en el estado actual, pero no tienen como memoria de otros estados. Aquí, por ejemplo, el autómata tendría que recordar cuántos ceros ha visto, precisamente para poder replicar ese mismo número de unos en los siguientes estados. Y entonces, pues por lo tanto, este no es un lenguaje regular, pero bueno, esto no es una demostración formal de que este no es un lenguaje regular, pero vamos a ver precisamente cómo podemos ver cuando un lenguaje no es regular. De hecho, lo que vamos a hacer, el lema del bombeo es muy importante, porque lo que va a hacer es como caracterizar a los lenguajes regulares, y precisamente nos va a permitir con esa caracterización ver cuándo un lenguaje no es regular, ¿no? Entonces, este es el lema del bombeo. Igual si tenemos un poquito de tiempo, déjenme ver. Sí, o sea, igual no vemos todo, pero sí vemos alguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el lema del bombeo? Es muy sencillo, ¿no? De hecho, es lo que... No, vamos a definir así. El lema del bombeo o teorema, es un teorema, pero se llama lema del bombeo. El lema del bombeo lo que nos dice es que si tenemos un lenguaje regular L, entonces, precisamente aquí lo va a caracterizar. Va a caracterizar este lenguaje regular. Se va a caracterizar por una constante n. Existe un n que es mayor a 0, que es precisamente una constante de caracterización, o sea, una constante que depende de L. Y esta constante pues va a ser tal que para toda cadena en L que sea mayor a este número n, vamos a tener que esa cadena se puede dividir en 3 subcadenas, ¿no? X, Y, Z. O sea, toda cadena que tenga un número mayor a esa constante n va a poderse dividir en 3 cadenas. Por ejemplo, si esta constante n es 2, bueno, 3 vamos a decirlo para que se pueda dividir. Pues entonces vamos a poder dividir todas las cadenas de mayor longitud de 3 en 3 subcadenas, ¿no? Obviamente si la cadena tiene longitud menor, entonces no se aplica, pero precisamente tenemos que buscar cadenas que tengan longitud mayor a lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces si tiene longitud 2, pues a lo mejor no lo puedo dividir en 2 cadenas, en 2 subcadenas, porque pues nada más, en 3 subcadenas pues nada más tengo 2 símbolos, entonces tengo que fijarme en todas aquellas que cumplan, que sean mayores o iguales, su longitud sea mayor o igual a n, ¿no? Entonces, n es una constante de caracterización, y ya que dividimos a W en X, Y y Z, que son subcadenas, vamos a ver que estas cadenas van a cumplir esto, ¿no? En particular, Y, que es la cadena del medio, va a ser diferente de eso. Es decir, al menos tiene una cadena ahí que va a ser diferente del elemento nulo. O sea, va a ser una cadena con símbolos del alfabeto. Y además, pues esto creo que queda un poquito obvio porque X, Y va a ser menor que N. Bueno, no tan obvio, ¿no? Porque sí, pues en general, no siempre, o sea, si la cadena es longitud N y le quito Y, pues, no, pues, déjenme ver si es así. No, XY, es que si no, creo que es XZ. Déjenme ver. Sí, porque creo que hay un errorcito. Sí, es XZ, lo voy a corregir. Aquí tiene que ser XZ, es que si me sonaba raro esto de acá. XZ es menor o igual a N, entonces aquí nada más esto es, no es Y, es Z. Entonces voy a corregir la diapositiva, entonces este es Z, ¿no? Entonces, la cadena XZ, o sea, si le quito la Y, me va a quedar una cadena de longitud menor a N. Es decir, estas subcadenas tienen la propiedad de que Y, como que se va a llevar gran parte de lo que está ahí, y XZ pues va a quedar un número, va a quedar una cadena más pequeña que N. Y después vamos a ver que para toda acá, esto es precisamente la parte del bombeo, o sea, esto se le llama bombeo, porque precisamente lo que podemos hacer es como bombear Y. Vamos a ver que precisamente, o sea, como inflarla, ¿no? Como que podemos, no sé, como un globo, inflar a Y. Entonces, precisamente lo que podemos hacer es, para toda acá, mayor o igual a 0, o sea, recuerden que 0, cuando elevamos la potencia a 0 tenemos epsilon, podemos ver que XZ, bueno, X, Y, K, Z está en L. O sea que precisamente, vamos a poner un ejemplito, ¿no? O sea, pensamos en este caso. Vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, lo que me está diciendo, pues estamos en un lenguaje regular, por ejemplo, lenguaje, ¿qué puedo pensar? Lenguaje que sea, bueno, es que puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a pensar en este lenguaje. 0, 1, 0, 1, ¿no? Es estrellita, que este no es el lenguaje, o sea, precisamente no es 0, N, 1, N. Tiene
varios ceros y varios uno, que puede tener incluso no ceros, ¿no? Entonces vamos a elegir una cadena cualquiera. Vamos a elegir la cadena 0, 0, 0, 1, 1. 1, 1. Y de hecho, pues lo que me dice, de hecho vamos a ponerle para que sea más complicado, más, ¿no? En lugar de estrellita. Porque de hecho esto me permite hacer, me dice al menos tiene que haber un 0 o al menos tiene que haber un 1, ¿no? Entonces yo puedo elegir, voy a elegir esta cadena de acá como esta cadena de acá voy a elegirle como Y. Y entonces esta cadena de acá que consta de un solo elemento, pues va a ser X y esta cadena de acá va a ser Z. Entonces, en particular, pues vemos que si le quitamos Y, o sea, si ponemos 0, 1, pues si tiene una longitud menor a la cadena original. En particular, pues podemos, creo que aquí la constante tiene que ser, la constante tiene que ser 2, si no me equivoco. Entonces tiene una longitud menor o igual a 2, 2 o 3. Entonces, pues, pensamos que 3, ¿no? Creo que es 3. Entonces, es menor o igual a 3. O sea, sí cumple, de hecho es menor a la cadena, ¿no? Y Y es diferente de epsilon. Entonces, Y es diferente de epsilon. Y además, vamos precisamente que 0, 1 también es parte del lenguaje. Entonces, esta cadena, de hecho, esta cadena por lo menos sabemos que es regular, ¿no? Ya el lenguaje en sí, pues es regular. O sea, para demostrar que es regular, pues tendríamos que ver que todas las cadenas cumplen esto. Todas las cadenas que tengan una longitud mayor a n, que en este caso creo que es 3 o 2, no sé muy bien. Entonces, no me acuerdo muy bien. Entonces, que todas las cadenas que tengan longitud mayor a n cumplan con esto. Creo que sí es 2. Pero bueno, entonces, ya viendo eso, precisamente tenemos que este lenguaje es regular. O sea, es el lenguaje regular en principio, pero podríamos ver que precisamente lo podemos caracterizar así. O sea, que toda cadena que elijamos, por ejemplo, si yo elijo 0, 0, 1, que está en una cadena, pues aquí en este caso, bueno, vamos a ponerle así. En este caso, Y va a ser 0, Z va a ser, X va a ser 0 y Z va a ser 1, ¿no? Y hacemos lo mismo, Y pues la puedo bombear. De hecho lo que me dice es, lo puedo bombear, ¿no? 0, 0, 1 está acá, pero también, por ejemplo, 0, 0, y aquí bombeo Y, 0, 1, 0, no, esta no está. Entonces elegí mal mi Y. De hecho, sí, la elegí mal. O sea, está bien, pero tengo que elegir una Y más pequeña, ¿no? O sea, tengo que elegir Y que sea nada más 0, 0, para que la pueda bombear adecuadamente, ¿no? Si no, no la puedo bombear. Entonces, precisamente puedo elegir así. Entonces, ahora sí. Y ahora sí, si esta es mi Y, la puedo bombear adecuadamente. Entonces, ya la puedo bombear aquí. Entonces, puedo precisamente meter cuantos ceros yo quiera. Entonces, tengo que elegir bien mis subcadenas, ¿no? También eso es importante, ¿no? Y ya acabar con 1. Igual aquí tengo 1, pues esto sigue siendo menor o igual a 3, ¿no? Entonces tiene que ser 3. Igual acá, ¿no? Puedo precisamente poner 0, 1, que está también en el lema, y puedo ir bombearla, y pues todos estos sé que yo está en la cadena, ¿no? Están en el lenguaje. Entonces 0, puedo bombear tantas veces como yo quiera 0, y pues todo eso va a estar en el lenguaje. Entonces estas cadenas pues son parte del lenguaje regular. Es lo que me está diciendo el lema del nombre, es como caracterizar esto. Pero más que para caracterizar un lenguaje regular, lo que me interesa es ver cuándo un lenguaje no es regular. Entonces, antes de pasar a la demostración, podemos ver precisamente con el lema del bombeo, puedo determinar qué es el lenguaje no regular. Entonces, AN a la BN no es regular porque no cumple el lema del bombeo. Entonces, si no cumple el lema del bombeo, pues no va a ser regular. Entonces, aquí en particular, la constante N, vamos a tomar a esta N como la constante del bombeo. Entonces, vamos a tomar una cadena de tamaño N. Entonces vamos a tomar precisamente esta constante y vamos a tomar esta cadena. Esta cadena en particular tiene 2n, entonces sí cumple, esto es mayor al número n de la constante. Entonces esta cadena pues cumple tendría que cumplir con el lema de bombeo. Entonces separamos x, y, z, tal que y sea diferente de epsilon y x, z sea menor o igual a n, ¿no? Y lo que vamos a llegar a mostrar es que no hay ninguna forma en que yo pueda hacer esta separación que cumpla con el lema del bombeo, ¿no? Porque precisamente pues XY es un prefijo, o sea, la primera parte tiene que ser un prefijo de W. Entonces, en este caso, pues X tiene que ser un número de A de L's y A tiene que ser de M. No puede ser de otra forma porque precisamente si fuera A y B, precisamente pasaría lo que ahorita es con el bombeo, como que me quedaría A, B, 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 A, otra vez, como al bombear me quedaría alguna parte. Entonces, una de las cosas que tiene que ser es que precisamente XY tiene que conformarse de puras A's, ya sea, y de tal forma que L más M pues, sean menor o igual a N, ¿no? Porque no se puede hacer de otra forma porque al bombear no saldría, ¿no? No saldría al bombear. Pero si hacemos esto, pues precisamente tenemos que poder hacer esto, ¿no? O sea, aquí XZ está en el lenguaje, y eso implica que XY0, Z está en el lenguaje, pero entonces diríamos que AL con L, que es un número menor
a n es estrictamente menor porque m tiene que ser mayor, o sea, tiene que ser diferente de epsilon, y tiene que ser diferente de epsilon, entonces m tiene que ser mayor a 0, entonces L es estrictamente menor a n, entonces L es diferente de n, y por lo tanto, pues vemos que ALBN no está en el lenguaje, y lo que concluimos es que no cumple el lema del bombeo, y como el lema de bombeo caracteriza a los lenguajes regulares, concluimos que este lenguaje no es regular. Entonces, nos dejamos aquí, pero en la siguiente clase demostramos el autómata, perdón, el lema del bombeo, ya es más o menos sencillo de demostrar que están los pasos. Vamos a definir el autómata que vamos a querer hacer, vamos a hacer la cadena, vamos a repetir los pasos, vamos a hacer la separación y vamos a ver qué pasa con las longitudes de las cadenas y finalmente vamos a ver la parte del bombeo, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay dudas, preguntas. Ya con esto, digamos, tenemos ya gran parte. El viernes, perdón, yo creo que ya acabamos la parte de lenguajes regulares, ya demostrando el lema del bombeo y ya empezamos la siguiente semana con lenguajes libres de contexto. Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Déjenme apago.